Entonces en Mateo 16 es el texto que hemos tomado como base para lo que estamos estudiando. La confesión de Pedro, ¿cierto? Mateo 16, versículo 16. Cuando el Señor les pregunta a los discípulos, ¿qué dicen los demás que soy yo, cierto? Entonces dicen, no, unos dices que eres Elías, un profeta. Y luego les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y entonces ahí es cuando Pedro contesta, y en el 16 contesta Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia. Porque para que la iglesia sea edificada, tiene que haber una roca, un fundamento, claro. Así como cuando edifican una casa, primero hay que poner, tiene que ser sólido, ¿cierto? La base, porque si no se va a caer y se va a desbaratar. Entonces, hay un fundamento, y aquí lo dice el Señor. Sobre este fundamento, o sea, sobre lo que Pedro acaba de decir, va a edificar la iglesia. O sea que la iglesia tiene un fundamento, que es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, o sea, Jesús es el Cristo, y luego dice, el Hijo del Dios viviente. La vez pasada estudiamos la parte donde dice, eres el Cristo. Y veíamos que había unas profecías en el Antiguo Testamento que decían que Dios iba a mandar a su ungido, o a su Mesías, a morir por los pecados del hombre, ¿cierto? Y veíamos ya en el Nuevo Testamento cómo se cumplía, y le decían a Jesús, tú eres el Mesías. Cuando la mujer samaritana le dijo, nosotros sabemos que va a venir uno, el Cristo, que nos dirá todas las cosas. Y Jesús le dijo, ese soy yo. ¿De acuerdo? Y aparecen varias partes donde muestran que Jesús es el Cristo. Cuando Pablo se convirtió, dice que él se esforzaba en predicar en las sinagogas, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo a los judíos. Entonces, ahí habíamos visto la vez pasada. Entonces hoy vamos a ver la siguiente parte, porque ese fundamento dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la siguiente parte que vamos a ver hoy es que Jesús es el Hijo de Dios. No solamente era hijo de José y María, ¿cierto? En la carne, en lo humano, sino que era Hijo de Dios también. Y eso hace parte del fundamento de la iglesia, reconocer que Jesús es Hijo de Dios, es el Cristo. O sea, es el Mesías prometido que iba a venir a morir por nuestros pecados. Pero aparte de eso, no era cualquier hombre, sino que era el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver unas profecías relacionadas al Hijo de Dios y luego vamos a ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a Proverbios 30. Proverbios capítulo 30. Voy a leerlo desde el verso 1. Proverbios 31, era lo que dice. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía, ¿verdad? Como dice, profecía, que le dijo el varón a Itiel. A Itiel y a Ucal. Fíjense que aparece repetido Itiel. Puede ser que fueran dos personas que llamaban Itiel, o puede ser que era una sola persona, pero era una persona de renombre, muy reconocida, y para hacerle como esa reverencia, le nombran dos veces, ¿sí? Entonces por eso dice Itiel, a Itiel y a Ucal. 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Pero ya lo que va a preguntar ahí. ¿Quién subió al cielo y descendió? O sea, desde ahí estaba viendo que alguien subió y que alguien descendió. Luego dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? O sea, él está viendo a alguien que coge el viento y lo puede atrapar con las manos. O sea, alguien que es superior a la creación. Luego dice, ¿quién ató las aguas en un paño?
mostrando, hablando acerca de las aguas, de cómo es que los mares le ponen límites y los retienen. Y luego dice, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? O sea, ¿quién hizo todo eso? Y luego pregunta, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Si ves lo que él está viendo en el Antiguo Testamento, está viendo que alguien creó, alguien hizo la tierra, alguien le pone límites a los mares, alguien hizo los vientos. Claro, él vio, es una profecía del Antiguo Testamento, vio a ese creador, pero aparte preguntó, ¿cómo se llama él? ¿Y cómo se llama su hijo? ¿Y cómo se llama su hijo? O sea que él veía desde el Antiguo Testamento que el creador tenía un hijo. No sabía cómo se llamaba, pero sabía que ahí estaba. Y entonces ya desde el Antiguo Testamento va mostrando que Dios tiene un hijo. Aunque aquí no dice el nombre, porque está diciendo, no sé cuál es, pero hay uno que hizo esto y aparte de eso tiene un hijo. Y mire que ahí aparece que Dios tiene un hijo. Vamos al Salmo 2. Salmo capítulo 2, voy a leerlo todo. Desde el 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Se acuerdan que eso lo leímos la vez pasada cuando hablaba acerca de que Dios tenía un ungido, que era el Mesías? Aquí está diciendo que Dios tiene un ungido y contra su ungido, o sea, van a hacer contra él, lo van a condenar y van a ponerse de acuerdo contra su ungido diciendo, en el 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, o sea, matémoslo. Es lo que hicieron con Jesús. En el 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Vea lo que dice Dios, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea que está hablando Dios y está reconociendo a Jesús, a su hijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ya en el 12, honrad al hijo. O sea, Dios está diciendo que él tiene un hijo. Honrad al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces fíjese, el salmista, cuando escribe este salmo, valga la redundancia, que es profético, porque está viendo cómo contra Jesús lo iban a crucificar, pero también está viendo que Dios le está diciendo que él es su hijo. Mi hijo eres tú. Y más abajo dice, honrad al hijo. O sea que el salmista ya desde allá, desde el Antiguo Testamento, estaba viendo, uy, mira, Dios tiene un hijo. Y al hijo es al que van a crucificar y contra el hijo se van a levantar. Y al hijo es al que van a matar. Pero ¿qué dice él? Que lo honremos. ¿Sí? Mira que aparecía ahí. Ahora veamos otra profecía en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12. 2 de Samuel 7, 12. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Esas son palabras que le dijo el profeta Natán a David. Recuerden que David en su corazón quería hacer la casa, el templo, ¿cierto? Entonces David recoge muchos materiales, muchos, y también lo leímos cuando él de su propio tesoro saca materiales, oro, piedras preciosas, para edificar el templo. Y él tenía el modelo del templo, pero vea lo que le dice Dios por medio del profeta Natán, en el verso 12, 7:12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, David cuando se muera, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré
su reino. Entonces, hablando que de David va a descender uno que Dios va a levantar y va a establecer el reino de él, que es Salomón, ¿cierto? Salomón, pero vean lo que va a decir ahí porque vamos a ver que no todo se cumple en Salomón. Dice en el 13, él, o sea, Salomón, edificará casa a mi nombre. O sea, el templo que David quería edificar, Dios no le permite, sino que su hijo es el que lo va a edificar. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese ya no puede ser Salomón, porque está diciendo que afirmará para siempre el trono de su reino. Y Salomón murió, y el reinado de Salomón se terminó en un momento. El único que tiene un reino para siempre es el hijo. O sea que lo que está diciendo acá es profético. Le está diciendo a David, uno de su descendencia, de su linaje, de sus entrañas, va a salir uno que me va a edificar casa, la iglesia. Y él, yo le voy a dar el reino y le voy a establecer el reino para siempre. O sea que está hablando de su hijo, del linaje de David. Por eso dice la Biblia que Jesús es la raíz de David. Nació Jesús y de ahí edifica una casa que es la iglesia, un templo santo, cierto, espiritual, y Dios va a establecer y le va a dar un reino eterno al Hijo. Entonces aquí está profetizando eso. Mire lo que es el 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. O sea, Dios mismo está diciendo que su hijo es el que va a tener el reino. O sea que Dios tiene un hijo y Dios mismo lo dice. Y su hijo le va a dar el reinado para siempre. Y es de la descendencia de David. Ahí nos da otra pista, que se cumple en Jesús, porque Jesús es de la descendencia de David. Cuando uno lee las genealogías en Mateo, pues uno le encuentra el sentido para tener en cuenta que Jesús era del linaje de David. Será muy importante para el pueblo de Israel saber de dónde venía él. Entonces, nació de aquí, y de este, nació del rey David. Ah, sí, la raíz de David, la profecía que estaban esperando. Entonces yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. En el 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Mire que esto no pudo haber sido el reinado de Salomón, porque estas características hablan de un reinado mucho más grande. Cuando dice ahí, será firmada tu casa y tu reino para siempre, ¿no? La casa de David, su descendencia en algún momento falleció, sí. No entiendo cuando dice que yo lo azotaré, que al Señor lo azotará. Ahí en el 14, yo le seré el padre, él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea, si él llega a incumplir la ley, Dios lo va a castigar. Si su hijo llegase a desobedecerle, o llegase a tener alguna mancha, o llegase a hacer algo indebido, el padre lo iba a corregir. Así como nos corrige a nosotros como hijos, ¿sí? Pero sabemos que la vida del Señor fue perfecta, y por lo que padeció aprendió la obediencia, dice la Biblia. ¿Sí me va a entender? Eso es lo que está diciendo él. Si él, mi hijo, falla o me desobedece o hace algo indebido, yo lo tengo que castigar como padre. Pero no fue así porque él tuvo una vida intachable y perfecta. ¿Me hago entender? No por el pecado de él. Fue azotado por nosotros. Ah, claro, Salomón sí. Porque Salomón cometió muchos errores. Y claro, y a causa del pecado de David hubo consecuencias en la casa de David. Y a causa de los pecados de Salomón también hubo consecuencias en la vida de Salomón. Pero como aquí está hablando de un hijo que va a tener un reinado eterno, que solo es Cristo, entonces está diciendo, si él me fallare, yo lo debo castigar. Pero Jesús tuvo una vida intachable. Entonces de parte del Padre no lo castigó. Jesús, sin embargo, recibe castigo por nosotros. ¿Sí? Por nosotros. En el 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Solo Jesús, porque ningún hombre puede tener un reino eterno. En el 17, conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Entonces mire que ya Dios mismo había dicho que él tiene un hijo y que al hijo le va a dar el reinado. Un reinado para siempre, a su propio hijo. Miremos Zacarías capítulo 12, otra profecía.
Zacarías capítulo 12, verso 10. Zacarías 12:10 dice, es otra profecía, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Salud. Vea esa frase ahí, y mirarán a mí. ¿Quién está hablando? Dios mismo, ¿cierto? Mirarán a mí, a quien traspasaron, o sea, al que crucificaron allá, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Dios diciendo que tiene un hijo unigénito, hijo unigénito. Luego, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Si en la profecía Dios está diciendo hijo unigénito y luego dice primogénito. Uno puede confundir las palabras, pero tienen sentidos distintos. Unigénito habla de único en su especie. Entonces, Jesús es el unigénito del Padre, porque no hay otro como Él. O sea, tiene la naturaleza del Padre, es eterno, tiene todo el poder, la autoridad parte del Padre, es omnisciente, omnipresente. Por eso es unigénito, el unigénito del Padre. Pero luego dice que es el primogénito, porque es el primero entre muchos hermanos. Porque Él después iba a traer a nosotros, nos iba a llevar a ser constituidos hijos de Dios también, y Él fue el primero. Siendo Él el primero, el primogénito, nosotros también somos hermanos, porque la Biblia dice que somos coherederos con Cristo y que ahora somos constituidos hijos, ya los vamos a leer, pero entonces por eso dice primogénito, y por eso menciona las dos palabras ahí. Llorarán como lloran por el hijo unigénito, y luego llorarán como lloran por un primogénito. ¿Sí? Entonces está en el Antiguo Testamento, mostrando que Dios tiene un hijo. Ahora veamos en el Nuevo, cuando se cumple eso en Jesús. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1:12 dice, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese lo que pasa. A los que creen y recibimos a Cristo, ahora somos hijos de Dios. Por eso ya decía primogénito, porque ahora tiene otros hijos. Hijos de Dios. 13. Los cuales, o sea, nosotros, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De 14. Y aquel verbo, o sea, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, vean lo que dice acá. Gloria como del unigénito del Padre. O sea que Juan, cuando escribe esta palabra unigénito del Padre, era porque conocía que en el Antiguo Testamento ya le habían dicho a Dios que iba a enviar a su unigénito y que iban a llorar por el unigénito. Dice unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15. Juan dio testimonio de él, o sea, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vean el 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se ven la expresión ahí? Unigénito, que es la misma que leímos en Zacarías. O sea, el único en su especie siendo hijo, porque el único en su naturaleza, en su carácter, en su divinidad, porque nosotros somos hijos, pero no tenemos la divinidad de Él. Hemos recibido algunos atributos que son transmitibles, ¿cierto? Pero hay unos que no, o sea, Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es el creador, nosotros no somos nada de eso. Pero aún así nos permite participar de su naturaleza divina siendo sus hijos. Entonces mire que en este texto aparecen los dos, el Hijo unigénito, pero también aparecen los hijos engendrados de parte de Dios, nosotros, por creer, por la fe.
Por eso entonces decía que era el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito en medio de nosotros. O sea, la profecía se está cumpliendo en Jesús. Veamos otro. Juan 3:16. Siguiente, hay Juan también, capítulo 3:16. Es un verso que conocemos bastante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí ven la expresión? Esa palabra unigénito en el griego es monogénesis. O sea, el único que tiene ese gen. No hay otro. O sea, el único como Él. Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está hablando también, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue para que Juan lo bautizara? ¿Qué sucedió? Jesús desciende de las aguas, es bautizado. Una vez es bautizado, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Se acuerdan? Y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí aparecen las tres personas de la Trinidad: el Hijo encarnado, siendo bautizado, luego el Espíritu Santo en forma de paloma viniendo a posar sobre él, y luego la voz del Padre diciendo, o sea que el Padre dio el testimonio también diciendo: Él es mi Hijo amado. Mi Hijo amado. O sea que el Padre reconoce a su Hijo Jesús y da testimonio delante de nosotros. Miremos otra escena allá en Mateo 17. Desde el verso 1. Mateo 17:1 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y se los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos unas enramadas, 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: o sea Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. O sea que vuelve a aparecer la voz de Dios, así como apareció cuando se bautizó. Pero aquí aparece una frase adicional porque dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y recuerden por qué lo dice, porque estaba Moisés, Elías y Jesús. Y Moisés era para ellos el referente de la ley, Moisés. Y Elías era el referente de los profetas. Entonces para ellos Moisés y Elías eran figuras muy importantes del Antiguo Testamento, y para el pueblo judío lo eran muy importantes. Es cuando Pedro ve eso y dice: uy, hagamos 3 enramadas para ellos. Pero ¿qué dice el Padre? Jesús, Él, es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Dios no ha hecho eso de ningún hombre, de nadie. No lo ha hecho de David, que dice que tenía conforme al corazón de él, ni de Salomón, que era el hombre más sabio, ni de Moisés, que era un hombre noble, ¿cierto? No, de ninguno ha dicho que tiene complacencia. Dice: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. O sea, lo que hay en la ley y lo que hay en los profetas, todo eso se cumple en Cristo. Y lo que quiere el Padre ahora es que escuchemos a su Hijo, porque la ley y los profetas nos hablaban del Hijo, nos dan testimonio del Hijo. Entonces es lo que está sucediendo acá. Dios mismo diciendo que tenemos que escuchar ahora a Jesús. Miren lo que dice Hechos capítulo 3. Hechos 3:13. Es un discurso de Pedro. Solo voy a tomar una frase que dice ahí, dice Pedro en el 3:13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, Pedro
está diciendo a los judíos. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, porque ellos se sentían muy orgullosos, ¿cierto? Que tenían a Abraham por padre, pero está diciendo, ustedes crucificaron al hijo de él, al Dios de Abraham, él tiene un hijo, y ustedes lo crucificaron. O sea, Pedro reconociendo eso y diciéndolo delante de los judíos. Pilato había dicho que lo iba a liberar, pero los judíos lo pidieron que lo crucificaran. O sea, es el testimonio de Pedro delante de ellos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos habló por medio de Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces mire que el Hijo tiene unos atributos que solo tiene Él. Constituyó heredero de todo, o sea, el Hijo es el heredero de todo, de todo, de todo. Y por medio del Hijo hizo el mundo, o sea, es creador, por quien asimismo hizo el universo, en el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y van a comenzar a mostrar, la carta de los hebreos trata de mostrar cómo Jesús es superior a muchas de las cosas que los hebreos tenían que eran importantes para ellos. Entonces aquí un primer aspecto es acerca de los ángeles, por eso está diciendo que Él va a ser superior a los ángeles, vamos a leerlo, y va a tomar como referencia lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Dice en el 5, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso está en el Salmo 2 que lo leímos ahora. O sea que el autor de Hebreos está referenciando la profecía del Salmo 2 que leímos hace un momento para decir, mire, esa profecía de allá está cumpliendo en Jesús, porque a ninguno de los ángeles, a ninguno en ningún momento le ha dicho, mi hijo eres tú. Luego dice, y sigue diciendo, y otra vez, yo seré al Padre y él me será mi hijo. Si ven que este fue el texto que leímos en segunda de Samuel, en la parte donde dice que va a tener una descendencia, un descendiente de David, el cual va a ser por hijo y él va a ser por padre, el cual va a tener un reinado eterno. O sea que el autor de Hebreos conocía las profecías y las está enlazando desde el Antiguo Testamento, mostrando que se cumplen en Cristo, y es Cristo el Hijo de Dios, Jesús. En el 6, y otra vez, o sea, ya ha mencionado dos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. O sea, está mandando a los ángeles a adorar a su hijo. En el 8, más del hijo de él, el hijo de Dios, dice, tu trono, oh Dios. O sea, el Padre le dice al hijo y le dice, tu trono, oh Dios. O sea que el Padre reconoce que el Hijo también es Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Sí ven? El trono de él es por el siglo del siglo. Lo que leímos allá en 2 Samuel, que es eterno. Es por siempre. No hay un reinado similar en ningún hombre. En el 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. O sea que el autor de la carta de Hebreos está reconociendo las profecías que leímos hace un momento y está diciendo, esas profecías están cumpliendo Jesús. Y Jesús es superior a los ángeles, porque Dios manda que los ángeles le adoren. ¿Qué ángel tiene un reinado eterno? ¿Qué ángel Dios le ha dicho, Dios, tu trono? Ninguno. Entonces le está dando unos atributos al Hijo de Dios
que es Cristo, que es Jesús. Veamos Marcos capítulo 5. Todos estos textos que estamos leyendo es para ver cómo en el Nuevo Testamento reconocían que Jesús era hijo de Dios. Marcos 5. Nosotros somos hijos de Dios, pero hay una gran diferencia. Nosotros hemos sido engendrados por haber creído, ¿cierto? Pero Jesús es el unigénito del Padre. O sea, no hay otro como Él, monogénesis. O sea, tiene una única naturaleza que proviene directamente del Padre. Entonces, Marcos capítulo 5, verso 4. Capítulo 5 desde el verso 4. Esto que vamos a leer es cuando está el endemoniado Gadareno. Y vamos a ver qué decían los demonios acerca de Jesús. Dice, porque muchas veces, 5:4 de Marcos, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. O sea, esta persona estaba poseída, que la amarraban e incluso volvía y se soltaba. Y en el 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriendo con piedras. En el 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Imagínense, el que estaba poseído. Se arrodilla delante de él y clamando en el 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Se acuerdan que la vez pasada leímos otra escena donde los mismos demonios le decían, el Cristo, tú eres el Cristo, sabemos que eres el Cristo? O sea, los demonios también lo reconocían como Cristo y como el Hijo de Dios. O sea, ellos lo saben. Lo que no saben, los que no saben muchas veces somos nosotros. ¿Cómo? Y le temen, claro, ellos saben y le temen. Entonces estos demonios reconocieron a Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Veamos otro testimonio en Mateo 27. Mateo 27, verso 54. Eso fue cuando lo crucificaron. 27:54 dice, el centurión, o sea, de los que estaban ahí custodiando el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que cuando el Señor lo muere, dice que hubo tinieblas, hubo oscuridad? En ese momento hubo un terremoto, los sepulcros se abrieron, muchos resucitaron. Y entonces ellos, los soldados, viendo todo eso que pasó en ese momento, ellos mismos dicen, uy, verdaderamente este era Hijo de Dios. O sea que los soldados lo reconocieron que no era cualquier hombre, sino que era Hijo de Dios, porque imagínense cuántas veces ellos habían crucificado personas y sabían qué pasaba. Pues se murió, lo bajaron y se lo llevaron. Pero cuando se murió Jesús no pasó lo mismo, pasó algo distinto. Se rasgó el velo del lugar santísimo, ¿recuerdan? Más el terremoto y todo lo que pasó ahí. Entonces los soldados también reconocieron que era Hijo de Dios. Miremos lo que dice en Lucas, capítulo 22. Lucas 22:66. Eso es cuando están juzgando a Jesús allá en el concilio. 22:66 dice, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Mire, las dos frases que son parte de la confesión de Pedro. Le preguntan primero, ¿eres tú el Cristo? O sea, ¿eres el Mesías? ¿Eres el ungido de Dios? ¿Eres el que iba a venir? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntaren, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esa expresión, Hijo del Hombre, hacía referencia a unas profecías que estaban en el Daniel, porque Daniel había tenido unas visiones donde lo veía como apariencia de hombre. Entonces, cuando él hablaba del Hijo del Hombre, ellos sabían que hacía referencia a esas profecías de Daniel y que mostraban también al Hijo de Dios. O sea, que él estaba diciéndoles, soy yo. Pero él les dice, ¿para qué les digo que soy yo si ustedes no me van a creer?
en el 70, y dijeron todos, entonces luego le preguntan, dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. O sea, primero le preguntan, ¿eres el Cristo? Y luego le preguntan, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que Pedro dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él les dijo, vosotros decís lo que soy. ¿Cómo? Perdón, sí, vosotros decís que lo soy. En el 71. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. O sea, ellos estaban indagando si Jesús era efectivamente el Cristo y si era el Hijo de Dios. ¿Y cuántas veces Jesús no dijo que tenía un Padre, que él tenía una gloria con el Padre antes de que fundara el mundo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ellos decían, pero ¿cómo dice que es Padre si eres hijo de fornicación? ¿Cómo dice si nuestro Padre es Abraham? ¿Se acuerdan de todas esas escenas? Cuando Jesús mismo públicamente decía que era el Hijo de Dios. Pero ellos no lo aceptaban porque no podían decir que eran hijos de Dios, ellos decían que eran hijos de Abraham. Entonces aquí estaban indagando si era efectivamente él. ¿Se acuerdan cuando leímos la vez pasada que murió Lázaro y va el Señor Jesús días después y sale la hermana de Lázaro a decirle, si hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto? Entonces él le dice, no, no te preocupes, tu hermano resucitará. Y ella le dice, no, pues yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Entonces él le dice, no, el que me conoce a mí tiene vida eterna. ¿Tú crees? ¿Y se acuerdan que contesta ella? Sí, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que ella lo tenía claro. O sea, tenía claro las dos cosas. Eres el Mesías, pero aparte de eso era el Hijo de Dios. Quiero que miremos en Hechos, cuando se convierte el eunuco, en Hechos capítulo 8. Versículo 34. 8:34, sí. ¿Se acuerdan que iba un eunuco leyendo Isaías, pero no lo entendía del todo, ¿cierto? Y llega Felipe, y entonces le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y dice, pues si no hay quien me lo explique, no lo entiendo. Entonces ahí, Hechos 8:34. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas. El eunuco venía leyendo la profecía de Isaías 53, donde dice que fue quebrantado por nuestros pecados. Leámoslo antesito para que veamos cuál es. En el 32, el pasaje de la escritura que leía era este, el que leía el eunuco. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, ese era el pasaje que él venía leyendo, que es la profecía de Isaías 53. Entonces le dijo, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. O sea, él leía la profecía, pero no sabía a quién se hacía referencia. O sea, ese sufrimiento, esa injusticia, esa muerte, ¿lo dice el profeta de él o de otra persona? Y entonces, en el 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces Felipe tuvo que haberle dicho, no, mira, eso hacía referencia a Jesús, Jesús vino, murió por nosotros, sufrió, lo trataron, o sea, tuvo que haberle anunciado eso. En el 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, creyó. En el 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, mire lo que contestó el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí ven lo que creyó el eunuco? Él no sabía de quién hablaba la profecía, pero una vez Felipe le explicó, él creyó. Y eso es bien importante porque lastimosamente uno ve muchos cristianos que uno les pregunta, ¿por qué son cristianos? Y contestan muchas cosas, no, porque yo voy a un lugar, ¿cierto? Yo me reúno en tal parte, yo asisto a tal denominación, o porque yo leo la Biblia, o porque yo me reúno, o por, no sé, pero muchos lastimosamente no tienen claro esto, que el fundamento de nuestra fe es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ese es el fundamento de la fe. Si no tenemos eso claro, realmente no estamos en el cristianismo, estamos en otra cosa, estamos en buena moral, ¿cierto? En hábitos, en tener cierto comportamiento externo como para calmar la conciencia.
Pero la base o el fundamento de la fe cristiana, de la iglesia, que es lo que estamos leyendo, es Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y muchas personas no lo tienen claro siendo cristianas. Porque lo primero que le indagan a uno es, ¿usted dónde se reúne? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se reúne? ¿Y quién es el pastor allá? O sea, es como más importante lo externo que realmente el fundamento de la fe de cada uno. Mi fe tiene que estar clara acá. Mire lo que eunuco le preguntó al eunuco, ¿crees? Y el eunuco, ¿qué le dijo? Sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Si nos preguntaran a cada uno de nosotros, ¿qué diríamos? ¿Por qué somos cristianos? ¿En qué creemos? No, pues creemos que Jesús, el que nació de José y María, es el Mesías que estaba anunciado, ¿cierto? Es el Cristo. Y que Él es el Hijo de Dios. Dios lo mandó directamente. Esa es nuestra fe. Porque eso cambia todo. Así como le sucedió al eunuco. Y por eso lo estamos viendo, porque es el fundamento sobre el cual la iglesia tiene que ser edificada. Si no tiene ese fundamento, entonces no es la iglesia de Cristo. Es otro tipo de organización, ¿cierto? O de estructura diferente a la iglesia de Cristo, porque ese es el fundamento. Leamos dos textos más para que terminemos. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Verso 13. Primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Claro, hemos recibido su Espíritu. Y su Espíritu en nosotros nos permite permanecer en Él y Él en nosotros. Igual es el 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. Vean lo que dice el apóstol. Ellos vieron y testificaron que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Sí ven la confesión que hay que hacer? Que Jesús es el Hijo de Dios. No es que tengamos que hacer una confesión acá, como pasa en algunos lugares donde se escribe como una confesión y entonces si usted quiere asistir acá, usted tiene que reconocer esta confesión y esto es lo que aceptamos. Como pasa, por ejemplo, con los calvinistas, ¿cierto? Tienen unos lineamientos y si usted se quiere reunir acá como somos calvinistas, tiene que aceptar los lineamientos del calvinismo. Pero realmente acá lo que está diciendo es que tenemos que aceptar es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y que es el Salvador del mundo, como le está diciendo acá. Y que ellos lo vieron y ellos lo testificaron. Avancemos ahí en 1 Juan también, en el capítulo 5. Vea lo que dice en el verso 1. 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso lo leímos la vez pasada, ¿se acuerdan? Y todo aquel que ama al que él engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí ven como dice ahí de claro? ¿Cómo vencemos al mundo? Pues primero tenemos que tener la fe de que Jesús es el Hijo de Dios. No vamos a vencer al mundo con buenos hábitos, con buena moral, ¿cierto? Con libros de autoayuda, con buena autoestima. Lo primero es la fe. Jesús ha vencido al mundo. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que ahora mora en mí y que su Espíritu Santo está en mí. Leamos el último texto en Juan 20. Terminemos con este. Juan capítulo 20. También lo leímos la vez pasada. Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Dice, Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales
no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las que están en el libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A mí ese pasaje me parece tan claro, porque está diciendo que lo que está escrito acá tiene un propósito, que creamos. ¿Y creamos en qué? En que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que una vez creyendo tengamos vida eterna. Eso es el Evangelio. ¿Cierto? Porque uno puede utilizar la Biblia para muchas cosas. Para enseñar valores, ¿cierto? Buena moral, para enseñar matemáticas, superación personal. Uno puede utilizar las parábolas para hablar de administración, muchas cosas. Pero el propósito del libro, de moral, ¿cierto? De respetar a los padres. Uno puede hablar del hijo pródigo, mire, no valoró la casa. Pero hay un propósito del libro que no podemos perder. Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ambas cosas están conectadas. Porque si creemos que es el Mesías, pero que no era el Hijo de Dios, sino un ángel o algo distinto, ¿cierto? Algunos creen que era un ángel, pero no es. Y es el Cristo, es Hijo de Dios. Y que una vez creamos en eso, tengamos vida eterna. Como dice acá, vida en su nombre. Como el eunuco. ¿Qué creyó el eunuco? Sí, yo creo que es el Hijo de Dios. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Bautícese y ya, fue salvo. Pero ese es el propósito principal de la Escritura. Testificar acerca del Hijo y que creamos en el Hijo. ¿Sí? Cuando le preguntaron a Jesús, bueno, ¿qué obra quieres que hagamos? Y él les dice, esta es la obra, que creáis en el que el Padre ha enviado. Esa es la obra. Ese es el propósito. No estoy diciendo que la Escritura no se aplique en otras cosas, porque se aplica en todo, ¿cierto? Pero el propósito principal es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque ese es el fundamento de la iglesia, el fundamento de nuestra fe. Si no tenemos eso como fundamento, nos vamos a estar desviando y no vamos a estar en el propósito de Dios, que ese fundamento permita la edificación de su iglesia. Entonces dejemos hasta ahí. ¿Qué quieran agregar o comentar más?